segundo. Amigos del Búho, bienvenidos una vez más a otra mesa de café piteado. Estamos ahora con dos invitados del Rey Festival, dos, arequipeño, Pablo, Odi, cusqueño, pero vivió muchos años en Arequipa. Arequipeño honorario. Así es. Muy bien, y vamos a hablar con ellos un poco sobre su participación, los temas con los que han participado en este festival. Pablo Quintanilla es docente en la Pontificia Universidad Católica, él es filósofo, aunque dice que no. Odi González es poeta y estudioso, uno de los estudiosos del idioma quechua, que lo habla también desde muy pequeño. Bienvenidos al Búho, su casa, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Pablo, comencemos contigo. Tu libro, La comprensión del otro, ha sido explicación, interpretación y racionalidad. Ha sido motivo de una mesa. Quizá puedas resumirnos un poco esta comprensión del otro, que parece ser una cosa que no hemos logrado los seres humanos, las sociedades, en un contexto tan conflictivo que vivimos, no solo en el Perú, sino Latinoamérica, el mundo. ¿Cuál es tu reflexión principal, tu conclusión? Bueno, los seres humanos hemos evolucionado para intentar explicar la naturaleza, para intentar explicar el comportamiento de los demás, predecir el comportamiento de los demás, adelantarnos al comportamiento de los demás. En filosofía eso tiene un nombre genérico que es atribución psicológica. Atribuimos estados mentales a las demás personas, por ejemplo, creencias, emociones, sentimientos, deseos, para poder entender a las demás personas. Entonces, lo que yo he querido hacer en este libro es un trabajo interdisciplinario, porque involucra información procedente de la filosofía, de la psicología, de las neurociencias, de la lingüística, para tratar de explicar cuáles son estos diversos ángulos que participan en el proceso de comprender a las demás personas, ¿no? Entonces, lo que me ha interesado hacer, que es un tema que vengo trabajando desde hace muchos años, es ver cómo los mecanismos neurológicos y los mecanismos culturales y los mecanismos lingüísticos operan de manera integrada para poder generar la comprensión. Por supuesto, esto tiene aplicaciones políticas y éticas y todo, que también son trabajadas en el libro, ¿no? Pero mi interés principal ha sido hacer una suerte de radiografía de lo que ocurre cuando la gente se comprende o se malentiende sistemáticamente. Bueno, y trayendo esa reflexión un poco a nuestra realidad cotidiana, un momento importante este año para el Perú ha sido el día del cierre del Congreso, que viene de una serie de sucesos, ¿no es cierto? Pero ahí se marca como un hito. Y es como un conflicto irresoluble, ¿no? ¿Cómo tú has visto estos acontecimientos políticos que terminan en ese hecho desde una mirada más amplia y académica? O sea, ¿por qué el Perú tiene ese tipo de manifestaciones políticas, digamos? Yeah. Bueno, lo primero es que para que la comprensión sea posible entre distintas personas o entre grupos de personas, entre culturas, tiene que haber un elemento común compartido, ¿no? A veces no hay un elemento común compartido, pero se construye en el proceso de la comunicación, de la comprensión. En el caso que tú mencionas, me parece claro que no solo no hay un elemento compartido en lo esencial, sino que no hay voluntad de que haya un elemento compartido, ¿no? Me parece que me estás haciendo una pregunta muy puntual, muy clara, y te voy a contestar con la misma claridad. Yo creo que en el caso del Congreso, el ex Congreso peruano, disuelto, el Congreso disuelto, hay una agrupación que es el fujimorismo y el fujieprismo, que no tiene ningún tipo de voluntad de comprender lo poco, mal, mucho, regular o lo que fuere que está haciendo el Ejecutivo, ¿no? Yo honestamente veo más voluntad de comprensión en el Ejecutivo que en la oposición parlamentaria, ¿no? Lo que le ha costado caro al Ejecutivo, evidentemente. Pero ahora, gracias a un buen manejo político,
de parte del presidente Vizcarra, por lo menos nos hemos dado un respiro. Y en el caso del fujimorismo, como digo, no veo ningún tipo de voluntad de comprensión, porque lo que más bien veo es un interés personal, ¿no? El fujimorismo es un partido de oportunistas. No hay una ideología, no hay una doctrina, no hay un pensamiento, no hay nada. No hay mirada para el país, ¿no es cierto? No hay ninguna visión de país, ninguna visión de país. Si tú juntas a 4 fujimoristas para que te digan qué cosa es lo que ellos quieren construir en el país, no vas a encontrar nada. Entonces lo único que los unifica es la búsqueda de la oportunidad personal, ¿no? Oye, y tú desde Nueva York, donde enseñas en una universidad y estudias permanentemente temas peruanos, ¿no? Un tema tan peruano como el quechua y sus manifestaciones lingüísticas, en fin, algo complejo para muchos de nosotros. ¿Cómo viste, por ejemplo, este suceso? ¿Cómo ves el Perú desde allá? ¿Qué sentiste? Bueno, me agrada realmente reencontrarme con Pablo, que es mi amigo desde la primera adolescencia, en realidad. Y entonces, en Nueva York realmente puede ser que el impacto cuando estás más lejos es mucho más fuerte, porque tú puedes percibir el fenómeno comparándolo siempre en el medio donde tú estás viviendo, y eso acaso te permita ver un poco más claramente algunos aspectos. Tanto así que realmente yo llegué a escribir un par de notas, un texto parecido a un poema, tratando de explicarme y de, digamos, ridiculizar a través de imágenes, y escribí a la muerte del señor García. Que lo publicamos en el Búho. Que lo publicaron en el Búho, un texto que se llamó La pequeña muerte del farsante, ¿no? Una cosa así, porque ya no podía reprimirme más. En mis clases, por supuesto, estas situaciones, porque los estudiantes te preguntan todo lo que ocurre, están tan al tanto, y me preguntaban de Toledo, por ejemplo, y este sujeto que era, pues, que tiene desde el rostro el país, y esas cosas. El cholo exitoso que hizo lo que hizo, ¿no? Sentidas, y el problema en términos personales tuvo un efecto tan fuerte, tan sentimental en mí, que tuve que escribir, de sacar esto y tratar no sé, de justificarme de alguna manera, que no estando lejos yo no siento todo lo que ocurre en el país, pero por lo demás es la vergüenza absoluta que tú sientes en una clase, que la traza de estos sujetos, que todo lo que dicen, ¿sí?, y lo que hacen, y con la bravura, con la insolencia que imponen sus ideas como si fuera una máxima, digamos, confuciana, ¿no? Una cosa así, de ese nivel, ¿no? Pero también hay cosas buenas que surgen de estas cosas, ¿no? Junto a esa vileza, ¿no?, de algunos miembros del Congreso que ese día manifestaron, más allá de que sea de repente solo un acto puntual o haya más detrás de eso. Por ejemplo, vimos a un Salvador del Solar que hizo un papel para el que se requiere cierta valentía, ¿no? No sé si cierta, mucha valentía, y ojalá lo hemos tomado como un símbolo, algo casi simbólico de la reacción del país en general, ¿no? Y se logró se cerró el Congreso. O sea, no es malo eso, ¿o sí? Claro que no. ¿Cómo lo veías? Claro que es buenísimo, en realidad. Porque yo no me imagino, Pablo, a ustedes, yo por lo menos de alguna manera la distancia me salva, pero escucharlos todos los días a estos sujetos ya debe ser realmente una dimensión pesadillesca, y los medios están ahí, y desde que amaneces y duermes y amaneces con eso, por Dios, ¿cómo evitar? Porque tampoco es apagas el televisor o la radio, no es eso, ¿no? Es el Perú. Si no, verás en las esquinas, en los periódicos, entonces no hay manera de escapar de esto. Entonces, es atroz, ¿no?
Y entrando un poco a los temas por los que has sido convocado a este festival, tú ves, como algunos sentimos acá, que hay junto con estas cosas políticas que son deprimentes, pero también en el país hay como una recuperación moral desde otras esferas, por ejemplo la cultura, las artes, que hay varias manifestaciones en el Perú. Por ejemplo, una película como Huaynapacha y cosas así que nos devuelven la esperanza, y también volver a mirar a nuestros orígenes, por ejemplo, a las poblaciones nativas. Los conflictos sociales se están viendo un poquito más amplios, menos con una mirada centralista, limeña, occidental, ¿no es cierto? ¿Tú cómo ves eso? Y la recuperación del quechua en muchos campos, ¿no? Sí, bueno, en el conversatorio de ayer, que tuvimos un debate con el profesor Bruce Mannheim de la Universidad de Michigan, que es un gran conocedor realmente del idioma quechua, sobre todo de la narrativa oral, del narrador oral. Es un experto muy respetado en la Academia Norteamericana. Y la otra participante era la doctora Carmen Escalante, antropóloga, recopiladora de ese gran libro llamado La autobiografía de Gregorio Condori Mamani, que es el libro peruano más traducido en el mundo, pero el menos leído en el Perú, ¿no? Una cosa así, porque está en quechua, hay una edición bilingüe, por supuesto hay en inglés, en fin. Entonces, en efecto, estuvimos conversando de que si esta suerte de gran cantidad de publicaciones que han ido acrecentándose en los últimos 10 años, hay películas, hay documentales, hay una novela en quechua, y en el campo académico, solo en los últimos 10 años se da un fenómeno extraordinario. En Estados Unidos, 14 universidades enseñan quechua o cursos relacionados con el idioma quechua. Entonces, esto realmente es un espejismo, o es que son cuestiones concretas de un resurgimiento del idioma. Y entonces hay estas manifestaciones concretas, este interés. A mí me parece que como el quechua es una lengua configurada solo desde la perspectiva humana, y en este mundo que vivimos ya todo bajo la dictadura de las máquinas, es como el interés de los estudiantes es por ahí buscar regresar a la cuestión del ser humano, porque en el quechua, por ejemplo, el verbo caminar y viajar es lo mismo, porque la única forma de viajar del hombre andino es caminando. En el mundo andino no fuimos cabalgadores, por un profundo respeto por el animal, por la madre tierra. Podrían haber cabalgado a la llama, siquiera a los niños, digamos, pero no. Nunca lo hicieron. Y nunca por ese respeto, ¿no? Hay un respeto para el animal, y esas cosas, por supuesto, son sumamente atractivas en este mundo desquiciante del celular y todo esto que viene, y en una lengua de verbos básicos donde no hay conceptos sino verbos performativos, y me parece que el interés viene por ahí. ¿No? Tú, Pablo, ¿sientes también que desde el campo de la cultura o recuperación de nuestras tradiciones estamos mejorando un poco? Por ejemplo, el cine peruano, ¿no es cierto? En general, el último documental, más allá que políticamente esté uno de acuerdo o no sobre la revolución y la tierra y la asistencia de la gente, da cuenta que hay un interés por nuestra historia, por nuestras propias manifestaciones artísticas, en fin, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo soy muy optimista respecto del futuro del Perú. Nunca, como ahora, he visto tanto potencial en el Perú, por varias razones. Primero, la globalización. Es decir, hoy día cualquier chico que tenga 2 soles para pagar una cabina de internet puede leer lo que se está produciendo en cualquier parte del mundo, puede ver una película que se acaba de estrenar en cualquier lugar del mundo. Eso no ocurría cuando yo tenía 20 años, ¿no? Eso por una parte. De otro lado,
esta recuperación de nuestras raíces, que como hoy señala, en el caso del quechua es muy claro, ¿no? Hay muchas investigaciones en quechua, y tenemos un gran poeta peruano que escribe con tanta fluidez en quechua como en castellano, que es este señor. ¿No es cierto? Y en inglés. Y en inglés también. Hay también una revalorización Esa de es lo la amazónico. globalización, Hay pues, una claro. revalorización de lo amazónico. Es decir, por ejemplo, Así es. está este lingüista David Fleck, medio peruano, medio americano, que ha estudiado, que ha hecho la gramática del matsés, el diccionario del matsés, que es una lengua que tiene 4 marcadores de evidencialidad, es aparentemente la lengua que tiene más marcadores de evidencialidad de todas las lenguas que existen en el mundo, que son aproximadamente 7000. Entonces, todo esto a mí me hace confiar en el Perú. Por supuesto, hay un problema central que es el que tenemos que enfrentar, que es el político y la corrupción, pero incluso en ese terreno, tú hace un momento mencionaste a Salvador del Solar, hay un símbolo que no deberíamos olvidar. Salvador del Solar, como actor, lidió con un grupo de visitadoras, prostitutas que se dedicaban a dar placer a los soldados, ¿no? Salvador del Solar, como político, está haciendo lo mismo, o ha hecho lo mismo, lidiar con un grupo de visitadoras y visitadores, ¿no es cierto? Hay entonces algunas metáforas que nos hacen pensar que el Perú es un país que está surgiendo, está saliendo adelante a pesar de estas personas que, bueno, son un obstáculo, una traba, ¿no? Pero que, bueno, es una cruz que tenemos que sobrellevar por ahora. Uh-huh. Y este hecho, como se ve también en el extranjero, de que los últimos 4 presidentes, o son 5, si contamos Fujimori, García, Toledo, Humala y PPK, son 5. Que bueno, si no fuera por el suicidio de Alan García, probablemente hubieran terminado los 5 en prisión, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo se ve desde fuera? A mí me parece una gran cosa, es lo que tú dices, estamos enfrentando, otra cosa sería cerrar los ojos, sí, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, algunas personas creen que realmente es vergonzoso que no hayamos tenido ni un solo presidente que se pueda escapar de la cárcel. ¿Qué piensan? Bueno, yo pienso, en efecto, que en realidad la batalla que está dando Perú, yo podría decir que es una batalla en términos nos estamos convirtiendo en pioneros en esta lucha contra la corrupción, porque eso es lo que van a hacer Argentina, Estados Unidos, todos los países latinoamericanos cuando se pongan realmente a decir, bueno, ¿cuándo combatimos a esta plaga de rufianes como lo está haciendo el Perú? En ese sentido el Perú ha tomado la delantera, claro, con todo lo que viene eso después, porque tú digamos, llevas a un criminal, a un rufián, para que lo juzguen, y el que lo juzga es un juez rufián. Entonces, y luego vas a ir encontrando en niveles superiores y termina en el señor presidente, que es otro rufián. Hay una anécdota muy simpática en la entrevista que le hizo Hildebrand al gran Borges. En un momento Borges denostaba a Perón y hablando mal de Perón, y lo llamaba este rufián. Y Hildebrand le dice, pero Borges, Perón está muerto. Y le responde Borges con la genialidad, un rufián muerto sigue siendo un rufián, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Perú realmente se ha adelantado a lo que van a hacer, acuérdense de mí, a lo que van a hacer los otros países, y eso no excluye a los Estados Unidos, porque hay tanta, esta plaga está asolando pues por todos lados, y se van a encontrar con todos estos obstáculos, estos ocultamientos que hacen desde el Congreso o cosas peores. Se ha adelantado, yo pienso, el Perú, y yo me siento bien orgulloso. En mis clases digo esto, ¿no? Que el Perú está haciendo lo que probablemente unas décadas o unos años más
comenzarán a hacer Sería un los despertar países. de la ciudadanía, tal vez, y no solamente, como dice Odi, por ejemplo, lo que está pasando en Chile, en varios otros sitios, Podría ser. pareciera, ¿no?, que Latinoamérica puede despertar a una ciudadanía más participante. ¿Tienes esa percepción? Sí, ¿O algo por ahí? definitivamente, ¿no? En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Odi. También estoy de acuerdo con el hecho que hay una suerte de despertar de la sociedad civil latinoamericana. Y eso también tiene que ver con la globalización. Es decir, nosotros decimos, pero ¿por qué nosotros tenemos que soportar esto? Basta, ¿no? Entonces, hay varias cosas importantes. Hay varios presidentes peruanos que están en prisión. Eso no significa que nuestros países vecinos no tengan presidentes corruptos. Absolutamente, Significa que no han tenido los instrumentos para poderlos llevar a prisión. Nosotros sí hemos tenido los instrumentos y están ahí en prisión. Después, el suicidio de Alan García también es un símbolo, no se va a olvidar. Es una situación muy importante. El hombre con el ego descomunal ha preferido encajarse un balazo en la sien a tener que responder por sus actos, ¿no? Entonces, esto tiene una serie de consecuencias. Por una parte, es una satisfacción para los peruanos que estas personas estén pagando por sus delitos, que son delitos que han tenido como consecuencia la miseria de los peruanos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, los próximos presidentes lo van a tener que pensar 3 o 4 veces antes de cometer una pequeña fechoría, porque eso puede significar ir a la cárcel, ¿no? Adicionalmente, creo que estamos haciendo esto en paz, mientras que los chilenos tienen decenas de muertos, Claro. los bolivianos tienen ya una Igualmente, dictadura claro. instalada y también muertos. Argentina lo está pasando bastante mal, Ecuador, como sabemos, hasta hace poco también. Nosotros lo estamos haciendo en paz. Entonces, algo hemos aprendido. Y dentro de la ley, digamos. Y dentro de la Claro, Constitución, claro, dentro claro. de la Constitución. Eso se puede debatir, pero ya hay una suerte de acuerdo generalizado en que no nos hemos apartado de la Constitución. Claro. Y para esta especie de nueva era que todos esperamos y queremos y ambicionamos, ¿cómo nos pueden servir volver a los orígenes? Un poco esto de los valores andinos, ¿no es cierto? El quechua, tú decías hace un momento que te preguntaban si en el incanato había habido filosofía y tenías una respuesta para eso. Cuéntanos. Bueno, sí, esa pregunta es una pregunta tan arbitraria y en realidad si hubo filosofía en los incas, en el periodo incaico, y decía en broma que era como preguntar si hubo chirimoya en el mundo helénico, ¿no? Una cosa así, porque estoy haciendo una pregunta desde mis categorías occidentales a una cultura absolutamente distinta, cuyas categorías son completamente distintas. Entonces ahí la pregunta está desarmada desde el inicio, ¿no? Pero podríamos hablar que hubo una cosmovisión, unos saberes de esta cultura, categorías culturales, vamos a llamarlos, por supuesto que los hubo. Sí. Y en eso quisiera preguntarle algo y conversar sobre este tema con Pablo. ¿Cuál es la diferencia con la cultura, con el concepto de cultura occidental, con la cultura andina, digamos? Es que esta filosofía, vamos a llamarla así, estos saberes, no son de un orden discursivo, y no maneja, el quechua no tiene el metalenguaje, que es una suerte de jerga de los académicos para explicar sus cosas, ¿no? Esas cosas no se explican a través del lenguaje objeto, que es el lenguaje de todos los días. Entonces, el quechua no tiene esa forma discursiva. Y pongo un ejemplo. ¿Por qué en el quechua hay dos pronombres plurales nosotros? El ñocanchis inclusivo y el ñocaico exclusivo. Y un solo pronombre personal en singular, yo. Entonces, ¿esto dónde está explicado? Porque la filosofía, repito, siempre con comillas, andina no maneja el discurso de los silogismos, de las preposiciones, de las conclusiones. La filosofía está en el lenguaje mismo, está en la acción, está en el mercado, está en un funeral. Y entonces estas dos
la existencia de estos dos pronombres. ¿Dónde lo vamos a encontrar que un filósofo nos lo diga? No, está en el lenguaje. Y eso quiere decir, de ahí tenemos que interpretarla, quiere decir que para el hombre andino el grupo, la colectividad es más importante que el individuo. Y hay una anécdota cuando llegaron en el primer parlamento que tuvo Pizarro, el único Pizarro con Atahualpa, el cura Valverde. Allí los traductores realmente tuvieron un rol extraordinariamente difícil, que todos le atribuyen su trabajo como traidores a estos dos jovencitos, a Felipillo y Martinillo, que estaban con 16 años, que tenían que traducir qué diablos era para ellos desde el mundo andino decir que tres es Dios y es uno a la vez, y por otro lado tenían que explicarles lo que, no sé, esto de los dos ñocanchis, nosotros inclusive, exclusivo, era una suerte de el protocolo de los desencuentros, en realidad, ¿no? Una cosa así, y cuando el Inca se dirige a ellos, le dice algo así, no existe de bienvenido, digamos, pero vamos a imaginar que les dijo bienvenidos, y dijo, pero recuerden, esta tierra es de nosotros. Entonces, el traductor, como el español no tiene, lo tradujo, pues esta tierra es de nosotros. Y Pizarro, en ese momento que todavía no estaba afuera, sino estaba muy cerca, escuchando con el diálogo, dicen los cronistas que hizo un comentario, algo así como, estos indios cobardes, ni siquiera ha sonado el primer arcabuz y ya nos están entregando la tierra. Pero el Inca estaba utilizando el nosotros exclusivo que refería a él y a su pueblo, y los excluía a los españoles. Entonces, fíjense esta precisión que tiene la lengua quechua para distinguir. Entonces, sí, hay esas tonalidades, esas cosas de absoluta precisión que no tienen las otras graduaciones, lenguas, ¿no? Que hay en el quechua también para expresar diferentes grados de algo que no hay, por ejemplo, en el español, ¿no? Por ejemplo, el quechua no tiene sinónimos, Pablo. Y cuando dije eso ¿cómo es posible? No. Cuando trabajábamos el diccionario trilingüe que publicamos con dos de mis estudiantes, ahora ya antropólogas, los editores gringos nos decían, ¿cómo es posible que haya la palabra puñuisic, que literalmente es como ayudar, acompañar a dormir? Entonces el editor nos mandaba una y otra vez, ¿cómo es posible que haya ayudar a dormir y no haya solamente, o acompañar a dormir y no haya el verbo solito acompañar? Es que no hay. Tiene que ser acompañar en qué acción. Entonces eso es precisión. Pues. Entonces le contestábamos eso, no entendían. Y seguían enviando que no había, pues no hay. Nos mandaste a rodar. ¿Qué piensas, Pablo? Bueno, varias esa cosas. Larguísima pregunta que te ha hecho. Varias cosas. No, por una parte, estoy de acuerdo que no tiene mucho sentido preguntar sobre si hubo una filosofía andina precolombina. Es como preguntar si hubo jazz en África antes de la llegada de los europeos. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Pero lo que sí creo que puede tener sentido es lo siguiente. Es muy probable que nuestros antepasados andinos precolombinos se hayan formulado preguntas que hoy nosotros llamaríamos preguntas éticas, que hoy nosotros llamaríamos preguntas epistemológicas, que hoy nosotros llamaríamos preguntas cosmológicas. Entonces, no es que hayan sido preguntas epistemológicas, es que hoy las llamamos preguntas cosmológicas. Entonces, para ir a casos concretos, nos resultaría extremadamente interesante saber cómo se usa yachay, ¿no es cierto? Conocimiento. ¿En qué circunstancias se usa? Para conocer qué cosa es lo que puede ser conocido, qué cosa es lo que podría no ser conocido, ¿no? O la otra palabra sobre la que estamos conversando con Odi, chekak, que se suele traducir como verdad, pero mis profesores de quechua me han enseñado que en realidad no es una buena traducción verdad, funciona más bien como correcto, ¿es cierto? ¿Is it right? Claro, ¿No es cierto? Sí. Algo así, right, ¿no? Entonces, el punto sería este. Creo que no tiene sentido, ni siquiera es interesante preguntarnos si es que hubo filosofía precolombina, pero lo que sí creo que es interesante es preguntarnos cuáles eran sus presupuestos
acerca de temas que hoy nosotros llamaríamos epistemológicos, éticos, políticos, y eso es reconstruir su cosmovisión. Y reconstruir una cosmovisión que está, como decía Odi, muy vinculada con lo práctico, con la tierra, con la realidad, ¿no? Lo característico de la filosofía, en efecto, es que es un metadiscurso. La filosofía es una de las pocas actividades que tiene como objeto de reflexión a la filosofía misma. O sea, la filosofía no solo se pregunta acerca del conocimiento, la verdad, Dios, el significado, sino se pregunta acerca de sus condiciones de posibilidad de conocer eso, ¿no? Entonces, podemos encontrar filosofía ahí donde haya una actividad de reflexión sobre la misma actividad de reflexión. Pero hay algunos filósofos latinoamericanos que piensan que si no hubiese una filosofía latinoamericana, nosotros estaríamos en desigualdad de condiciones, como que nosotros y nuestros antepasados peruanos no habrían sido capaces de realizar eso. Eso tampoco tiene sentido, porque los pueblos, las comunidades, las culturas se adaptan a sus necesidades. Sería tan absurdo como decir que los griegos del siglo V no tenían jazz y que por tanto eran inferiores, o sea, no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Ahora, hablar de estas cosas no solamente como un ejercicio académico. Estaba pensando yo, hace poco está en el GEI Joseph Zárate, que es un narrador joven, pero que ha ganado el premio de la Fundación Gabriel García Márquez, ha ganado varios premios, uno de España y tal. Bueno, y su libro, Guerras del Interior, donde habla precisamente de cómo los conflictos sociales que ahora atraviesan el país y realmente son altísimos los números y nos estamos acostumbrando a ellos, los que reporta, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. El gran choque ocurre precisamente porque hay diferentes cosmovisiones, por ejemplo, con las poblaciones indígenas, amazónicas, o simplemente poblaciones oriundas, como aquí en Arequipa, o que viven ahí, como lo que ocurre con el Valle de Tambo. Y lo que hay es, pues, no hay posibilidad de diálogo, porque nadie se pone en el lugar del otro, en este caso desde Lima hacia los grupos que están en conflicto, y porque realmente pues requiere un ejercicio, una mayor voluntad, ponerse en el lugar del otro, porque son diferentes cosmovisiones, percepciones, el valor que tiene la tierra para esta gente, el valor que tiene el agua, y cuál es su idea de progreso. Principalmente eso detecta Joseph en las 3 historias que narra, la diferente idea de progreso que tienen ellos respecto a la limeña, occidental, empresarial, capitalista, qué sé yo, ¿no? Entonces, es importante hablar de estas cosas, ¿no? Sí, pues, definitivamente. Pero también está, en realidad, yo pienso que la lengua escrita, es decir, las lenguas que han accedido a la escritura, se han llenado de la pura retórica. En el quechua no podríamos traducir, y no porque el quechua sea una lengua inferior, no podríamos traducir, por ejemplo, el discurso de un político charlatán, digamos. Rosa Bartra. O la, digamos, jergas de los abogados, como asesinato en segundo grado. Eso es una falacia desde ya en el quechua. ¿Cómo configurarlo? Porque está sustentado sobre conceptos y en un lenguaje totalmente artificial, en un metalenguaje, en este caso de lo jurídico, digamos, ¿no? Eso no tiene el quechua. Sin embargo, se podría traducir. Para hacer eso hay que hacer un desmontaje de los conceptos y bajarlos a los verbos performativos, a los verbos básicos. Claro, desde luego eso es un trabajo tremendo, y no habrían, si ideáramos, digamos, que habláramos quechua, no habrían estas dobles interpretaciones. Hay una sola verdad en el quechua, es decir, no puedes, si Mabel, si le digo una cosa en quechua, ella no puede decir, yo pensé que tú me querías decir esto,
No, hay una sola. Entonces las malinterpretaciones o las lecturas que tú puedes dar a cualquier discurso es porque hay un excesivo abuso de la retórica, y entonces eso te permite, de los sinónimos, eso te permite interpretar prácticamente como tú quieres. Los fujimoristas tienen su interpretación de la Constitución, los otros tienen otra interpretación, y ese es un caos. Entonces hay que hacer una constitución en quechua. Hay una traducción, que cómo la habrán traducido, me imagino que debe ser. Pero para que no haya estos problemas. Bueno. Pablo, tu reflexión final. Bueno, un tema de investigación muy importante en filosofía del lenguaje, que es uno de los temas que yo trabajo, es hasta qué punto la lengua que uno habla tiene efectos cognitivos. Es decir, obviamente una lengua implica una cosmovisión, pero la pregunta también es si ser hablante de una determinada lengua fomenta determinada visión de las cosas o no lo hace. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo del quechua precisamente, ¿no? El quechua tiene 2 marcadores de evidencialidad, 3 marcadores de evidencialidad, es un tema debatible, ¿no? Cuando tú afirmas algo, tienes que incluir si te lo dijeron o tienes que incluir si tú lo has visto. Eso significa que tú te estás responsabilizando por lo que estás diciendo, ¿no? En castellano yo puedo decir, hay un puma detrás de ese cerro y bueno, nadie tiene claridad de si yo lo estoy afirmando con certeza o no. Pero en el quechua yo tengo que decir, yo me responsabilizo de lo que estoy diciendo, ¿no? O me han dicho, no me responsabilizo, ¿no? Entonces, el quechua te obliga, esto es un punto importante para lo que estábamos conversando hace un momento, te obliga a plantearte preguntas que en la tradición filosófica occidental serían preguntas epistemológicas. O sea, te obliga a preguntarte cuál es el grado de certeza que tienes sobre eso. Y no solo te obliga a preguntártelo, sino a decirlo, a hacerlo público. El matsés, que es una lengua que se habla en el Perú, casi la frontera con Brasil, tiene 4 marcadores de evidencialidad, ¿no? Yo lo vi, me dijeron que hay indicios, yo vi que hay indicios. Entonces, para cualquier cosa que yo diga, tengo que reflexionar sobre cuál es el grado de evidencia o el grado de certeza que tengo, ¿no? Ahora, esto me lleva a una última cosa. A mí no me gusta utilizar la palabra inconmensurabilidad por diversas razones, pero por momentos es como si en nuestro país, donde conviven muchas naciones diferentes, no solo la nación andina, la nación costeña, sino las naciones amazónicas, que con frecuencia las hemos olvidado, pero son tan peruanos como nosotros, ¿no? Conviven estas distintas cosmovisiones con cierto grado de inconmensurabilidad, es decir, de intraducibilidad. Pero el mestizaje, que cada día es más claro y es más obvio, está reduciendo esa intraducibilidad, no para que el quechua y el castellano se disuelvan, esa no es la idea, sino para que haya más posibilidades de traducibilidad, ¿no? Entonces, eso también me parece que puede ser visto con un cierto optimismo. Y en el caso que mencionaste de Tía María, yo creo que hay una cosa adicional. No solo está ese elemento que tú mencionaste y que yo estoy de acuerdo, la relación con la tierra, la relación con el agua. Hay una cosa que es mucho, desde mi punto de vista, mucho más grave. La desconfianza esencial que hay en el Estado. La gente no confía en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, desde el siglo XVI, es un instrumento de justificación del robo. Entonces, eso es, ¿no? Es un instrumento de justificación del robo. Y les pueden ofrecer el oro y el moro, claro, pero es que no te creen. Claro. Y entonces, por eso, que todos estos presidentes hayan desfilado y se han ido a la cárcel es un primer paso para confiar en el Estado, que es lo que tiene que ocurrir en este país. En el momento en que empecemos a confiar en el Estado, este país va a cambiar radicalmente, ¿no? Hay países donde también se confía en el Estado y hay corrupción, pero básicamente se considera que la corrupción es esencial. Aquí perdón, buen lapsus, ¿no? Que la corrupción es excepcional, quise decir, ¿no? Acá la corrupción no es excepcional. No, claro. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Ha sido una charla muy alentadora con esta última visión que nos das y, en fin, les agradezco muchísimo. Ojalá tengamos una nueva oportunidad pronto. Muchísimas gracias. Muy bien.